El día de hoy, viernes 25 de junio, empezamos el tema de funciones de variable real. Ustedes observan los temas que vamos a visualizar el día de hoy, relativamente son 4. Es bastante lo que hay que ver. Esperemos que hayan ustedes leído bastante el material porque eh, es mucho. Es mucho y explicar todos los artilugios y truquitos que hay en este aspecto es bastante largo y solamente disponemos de 1 horita nada más. Así que lamentablemente me hubiera gustado explayarme en esto, que es lo que ustedes van a necesitar bastante a partir de ahora, porque para gráfico de funciones exponenciales, trigonometría y demás, lo van a requerir, y para cónicas y demás. Pero bueno, así que empecemos de una vez. Tenemos aquí básicamente las definiciones que ustedes tienen de funciones en el libro. Y lo que hemos visto a lo largo de todos estos días que hemos estado estudiando desde lógica matemática, pasando por conjuntos, pasando por números reales y ahora con funciones de variable real, es que todo viene concatenado. Una función de variable real es estrictamente una relación que viene a través de ¿qué cosa? De un predicado de dos variables, un predicado de dos variables que se le sacó un conjunto de verdad en base a dos referenciales X y Y. Ese conjunto de verdad me da verdadero ese referencial y por ende yo puedo visualizar si esto es una función en base a la definición que ustedes observan en la pantalla. En la pantalla lo único que me dicen después de todo eso, aparte de la definición de variable independiente y variable dependiente, es que en esa relación que yo tengo entre esos dos grupos, conjunto de partida y conjunto de llegada, que le llaman X y Y, pudieron haberle llamado de cualquier otra manera, un elemento del conjunto de partida X única y exclusivamente te está asociado con un elemento en el conjunto de llegada Y. Es de esa manera en la cual uno visualiza la función. Si no se cumple eso, no es función y pare de contar. Por lo tanto, si una expresión que usted tiene le preguntan si es función o no, yo debo de primero ver que todos los elementos de mi conjunto de partida estén relacionados. Caso contrario, digo sencillamente no es función. Pero el conjunto de partida que vamos a utilizar ahora son los números reales. Pero no necesariamente, no es obligación que todos los reales estén involucrados en esta función, en esta relación. Puede ser una parte, puede ser un intervalo pequeño, pueden ser los reales negativos, pueden ser los reales positivos, pueden ser los reales excepto, o sea, colocar un signo menos y un determinado valor. Pueden ser muchas cosas, ¿ya? Entonces, no significa con ello de que cuando ustedes ven una expresión y digan, no, eso de ahí no funciona para tal cosa, falso, sin darse cuenta de cuál es el conjunto de partida. Entonces, en un problema, verifiquen, vean sin disturbios quién es el conjunto de partida, quién es el conjunto de llegada, porque también hay situaciones en las cuales se les dice, el conjunto de llegada es este intervalo, va desde 0 a 4, por ejemplo. ¿Ok? Y con eso ustedes saben si una función es un tipo que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? No se olviden, nunca se olviden de ver todo el problema, no solo un pedazo. Bien, entonces, la siguiente que dice ahí el dominio de una función es básicamente el conjunto de partida. Como ya les mencionaba, no necesariamente son todos los reales. Los reales es el rey máximo y de ahí vamos a sacar los elementos que van a formar este conjunto de partida. ¿Que pueden ser todos los reales? Pues, puede ser. ¿Que se hizo solamente los reales positivos? Se hizo los reales positivos. Ok, el rango en cambio de una función es aquellos elementos en el conjunto de llegada. ¿Que son todos los reales? A veces sí, a veces no. ¿Que debe de cumplir con todos? No. El conjunto de llegada no tiene esa restricción que tiene el conjunto de partida. El conjunto de llegada puede ser un solo elemento el que esté en la relación. ¿Cómo que un solo elemento? Sí.
todos los elementos X están relacionados solo con un Y, nada más y nada menos. Entonces, no existe esa restricción. Sin embargo, esto me va a permitir a mí clasificar las funciones en base a lo que esté en el rango. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Bien, está claro esto, ¿no? Tengo función, tengo dominio, tengo rango. Ahora, ¿cómo saco el dominio? Fácil. El dominio es todo el conjunto de partidas. ¿Cómo saco el rango? Ah, ahí es lo que tenemos de visualizar. Y una manera de visualizar es de la siguiente forma. Resulta que las funciones, no necesariamente las funciones son expresiones únicas. Por ejemplo, la que ustedes ven en pantalla es una función que está partida en 3 secciones. Recuerden, esto es como tener una cajita. En esa cajita voy a operar a las X. Ya. O sea que esto es como una fábrica. En la fábrica entra el producto en bruto, la materia en bruto, la materia prima, que le llamo X, y de la fábrica sale ya el producto realizado, que es F. ¿Ya? ¿Cómo obtengo F? Bueno, lo obtengo en base a lo que aquí adentro en la fábrica me lo indica. ¿Y quién me indica en la fábrica? Bueno, en la fábrica hay un operario que dice, bueno, todos los que son X menores que -1, les voy a dar este valor. Es decir, saco el X. Entró un X, a ver, este X es negativo, a ver, este X negativo es menor que -1. Ya, se va con el operario 1. El operario 1 dice, bueno, meto el -2. Me llegó el -2, lo meto en 2X más 4, me da un valor y voto ese valor. Sale un F. Llega otro valor, X igual a 1. El X igual a 1 dice, tú te vas con el operario 2. Ok, me voy con el operario 2. El operario 2 dice, entonces yo te elevo al cuadrado y divido para 2. Sale un F. Y así sucesivamente, con cada valor de X va saliendo un F, dependiendo de dónde le corresponde en su línea de comando. Esto debe de quedar claro. Por lo tanto, si yo estoy visualizando una función, este es un caso exclusivo, es un caso particular. Si yo estoy visualizando una función que está definida en los reales, ¿por qué está definida en los reales? Bueno, no tengo restricciones. Observen ustedes las expresiones que están allí. No hay logaritmos, no hay radicales, eh, no hay divisiones para cero, posibles divisiones para cero, no los veo. Entonces no veo restricción. Sin embargo, me pueden decir el problema, sabe que esta función solamente hágala entre -10 y 10. También me pueden decir eso, pero bueno, como no me dicen, son todos los reales. Y dentro de esta recta real, yo voy a colocar estas expresiones que me dicen dónde trabaja, ¿ok? Y dónde el operario 1 me dice, no, eso me toca a mí, ven para acá, le dice a la X. El operario 2 le dice, no, eso me toca a mí, ven para acá. ¿Ya? Esos intervalos en los cuales trabajan esas X, las puedo visualizar ahí. Observen, tengo 3 intervalos en la recta real. Y en esa recta real, encima de cada intervalo, con los respectivos paréntesis y corchetes, ya dijimos por qué paréntesis, por qué corchetes en clases pasadas, van a colocarse las correspondientes funciones fx para cada expresión que yo tengo. Si quieren, pongamos aquí f1, f2 y f3. ¿Ya? El sub 1, sub 2 y sub 3. Solamente para distinguirlas. Como tales, esas f sub son expresiones únicas. O sea, ya cogimos nuestra función definida en tramos y la partimos y cada intervalo que está allí trabaja solo con esa función, no con la de al lado. Esa función es única para ese intervalo. Si la X cae en ese intervalo, trabajo con eso, no trabajo con la de al lado. Bien, entonces, con esto en mente, yo puedo decir, bueno, en esta función, como no tengo restricción alguna, mi dominio son todos los de la función f, son todos los reales, ¿correcto? Pero, ¿y el rango? Bueno, el rango aquí tiene un inconveniente.
Si ustedes tienen el libro en la página 379 y 380 que hablan de funciones definidas por tramos desde el capítulo 4.6, nos saltamos, así está el cronograma. En el cronograma nos dice que veamos primero el 4.6. En el capítulo 4.6 de funciones definidas por tramos, hay un ejercicio en el cual les dan una función por tramos y me generan el dominio y el rango correspondiente a esa función. El problema es que el libro no le dice al estudiante que en la página 380, que es la definición, o mejor dicho, donde se calcula el rango, no le dice al estudiante, sabe que esto es particular, esto no lo puede hacer en todo lado, esto solo lo puede hacer aquí en este ejercicio. ¿Y cuál es el procedimiento que aplica el libro? Que ustedes no deben de aplicarlo para todos los casos, y es el siguiente. Bien, en el libro, si se dieron cuenta, vamos a hacerlo aquí abajo. Tengo una tabla, ¿ya? En el libro tengo una tabla en la cual, en este caso, habrían 3 columnas. No es el mismo problema del libro, les he puesto otro para que vean por qué el libro está específico para ese caso. Entonces, en el libro tengo 3 columnas y en cada columna tengo un intervalo del eje de las X. Como están allí, yo lo pongo debajo de la recta real para que se lo visualice. Entonces, el primer intervalo es X menores que menos 1. Voy a sacar el rango. Lo que yo estoy escribiendo no es el rango, es el dominio. Entonces, bueno, pero recuerden que ese dominio, esos X, yo los meto dentro de esa fábrica llamada f de X y por lo tanto al meterlo dentro de f de X me va a salir un f respectivo. Ya. Entonces, yo puedo transformar esto que está aquí a la expresión de f de X. ¿Cómo lo hago? Bueno, f de X me dice 2X más 4. Abajo solo tengo un X. Entonces lo que tengo que hacer es ir agregando cosas a esta desigualdad para que al agregar estas cosas se me vaya apareciendo a la función f de arriba. Recuerden, siempre las multiplicaciones, los exponentes van primero. Las multiplicaciones y divisiones van después, sumas y restas al último. Por lo tanto, yo no voy a agregar primero el 4. Yo tengo que agregar primero el 2. Así que multiplico por 2 a la X. Y si multiplico por 2 el lado izquierdo, obligadamente tengo que multiplicar por 2 el lado derecho. Eso no me salva a nadie. Recuerden, o si no, la desigualdad queda alterada con valores que quién sabe qué pase. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Mucho, pero mucho cuidadito. Ok, una vez hecho eso, entonces yo digo, oh, ya tengo 2X menores que menos. Bueno, la multiplicación me da menos 2. Ya, solamente me falta el 4. Por lo tanto, procedo a sumarlo. Y me queda 2X más 4 menor que menos 2 más 4. ¿Ok? Bueno, y, ok, ya tengo la suma. Ya eso se me parece. ¿A quién? Bueno, ya se me parece a F. Esto que está aquí ya se parece a F. Por lo tanto, yo digo f de X es menor que menos o más 2. Menos 2 más 4 me da más 2. Vea usted. O sea que f de X, esa función f que entró, mejor dicho, que botó esta fábrica, la fábrica f, esta fábrica f de X, me bota un valor menor que 2 positivo. Esto es mi rango de la función. Es decir, el rango de la función, acá la vamos a poner aquí arribita, es igual a desde un intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Le pongo abierto porque recuerden no era menor igual que, era simplemente el menor. Entonces, ojo con eso, tenemos esa situación.
Bien, tengo mi primer rango, correcto. Ahora, antes de ver el segundo rango, vamos a saltarnos al tercero, porque el tercero también tiene una característica similar. ¿Y qué característica similar tiene con respecto al primero? Bueno, que ambas expresiones que observan ustedes allí son expresiones lineales. Lineales porque no tienen un elevado al cuadrado, al cubo, un logaritmo, una función exponencial, trigonométrica, no. Simplemente es un polinomio de grado 1 en este caso. Por lo tanto, yo puedo visualizar lo mismo acá. Ok, acá yo tengo que x son mayores o iguales que 2. Vean, aquí ya tengo un corchete, ¿no? ¿Verdad? Ahora tengo que llevar esta x a la expresión que está arriba. ¿Cómo lo hago? Primero, el negativo. No, profesor, pero no, primero es lo que se está multiplicando. Al multiplicar por menos x a un lado, yo multiplico el otro por menos también. ¿Y qué le pasa a la desigualdad? La multiplicación por un negativo produce un gran cambio. ¿Cuál era? Mayor igual pasa a ser menor igual. Mayor igual pasa a ser menor igual, correcto. Entonces, bien, ya tengo el menos x, ¿no? Más 3, ok, ya. Pero ahora yo tengo que añadirle un 3 para que se parezca a la x, a la f. Menos x más 3 menor o igual que menos 2 más 3. Oh, ya. Voy a tener que borrar porque no tengo espacio. Voy a borrar acá arriba. Ok. Bien, con esto entonces yo observo que esto que está aquí ya se parece a la f, es igualito. Por lo tanto, yo digo, bueno, deduzco que f de x es menor o igual que menos 2 más 3, 1. Oh. Es decir, si yo meto valores de x en esa expresión lineal, me van a dar valores f que van a tener este rango de valores. Un ratito. Ok, no hay problema, señor Estrella, no hay problema con lo que indica. Bueno, el rango de f entonces sería menor o igual que 1, lo que es lo mismo decir que va de menos infinito hasta 1, incluido o no incluido. Incluido por el menor o igual. Hasta aquí, miren que aunque estoy en el lado de los positivos, el rango está bastante metido en el lado de los negativos. Si se dan cuenta, eso es lógico. ¿Por qué? Bueno, primero porque eso es la expresión que me estaba trabajando en esa zona. Segundo, no es obligación que si yo estoy trabajando con positivos, las funciones me van a dar valores positivos. Puede dar cualquier cosa. Positivo, negativo, puede dar cero inclusive. No es restricción. Ahora, aquí viene el problema y por el cual yo les indico en el libro, tómenlo con pinza. Sí está claro hasta aquí todo esto, ¿no? Porque voy a tener que expresar, bueno, lo de la X la vamos a poner más arribita. Vamos a escribir esto en rojo para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a escribir la siguiente. La siguiente supuestamente en el libro me dice, ok, yo tengo aquí menos 1, menor o igual que x, menor que 2. Miren que estoy copiando exactamente lo que dice aquí, ¿ve? Acá también copié lo mismo, exacto. No tengo que ni siquiera, bueno, aquí ya lo borré, pero estaba aquí. ¿Ok? Entonces, voy a llevarlo a lo que está en la expresión de la f. La expresión de la f dice x al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, elevo al cuadrado ambos, mejor dicho, los tres lados, porque estamos hablando de una desigualdad que tengo extremos. Entonces, al elevar al cuadrado me da 1 menor o igual que x al cuadrado menor que 4. Ya. Pero observen, el elevar al cuadrado, los valores negativos me los está cancelando. O sea, estoy perdiendo información. Eso es lo que quiero que ustedes vean bien. Cuando yo elevo al cuadrado, cuando genero algo como al cubo, a la quinta, o estoy metiendo un seno, un coseno, cosas así, trigonometría,
y algo sale de esa fábrica, estoy perdiendo información. Por lo tanto, si yo ahora divido para 2, para que me quede la expresión que está allí, yo ya digo, bueno, ya x al cuadrado sobre 2 es f. Así que me voy a aventurar, aunque lo estoy haciendo en rojo, voy a aventurarme a decir que el rango de f es igual a desde un medio positivo hasta 2 abierto. ¿Por qué abierto? Bueno, porque aquí hay menor que, no dice menor igual que. ¿Por qué cerrado el otro? Porque aquí dice menor igual que. Ya. Y yo podría estar tentado a decir, ese es mi rango y pare de contar. Y yo les digo, error. Ese no es el rango. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero si está exacto como está el procedimiento en el libro. Y aquí viene el asunto. En el libro el procedimiento es particular para ese caso, para ese problema. ¿Por qué les digo que está mal? Miren, el rango va desde un medio hasta 2, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa con x igual a 0? A ver, veamos. X igual a 0 entra en esta expresión. Ya. Por lo tanto, el operario de la fábrica va a decir, ¿saben qué? X igual a 0, yo lo cojo y lo evalúo. X al cuadrado dividido para 2. X al cuadrado me da 0 al cuadrado dividido para 2. Por lo tanto, f de 0 me dio 0. ¿Mm? Hay un pequeño problema. Observen que el rango que supuestamente iba desde un medio hasta 2, no está incluyendo el 0. ¿Qué pasó? Bueno, el problema que pasa es que lo que está escrito en el libro es para un caso particular. Se cumple casi, bueno, se cumple a rajatabla cuando las funciones son lineales. Por eso es que yo les puse el ejemplo y sin dudarlo lo resolví en la columna primera y en la tercera columna de esa tabla que construí. No le vi mucho problema. ¿Por qué no le veo problema? Bueno, porque son funciones lineales. Y como son lineales, siguen en el gráfico. Cuando veamos, cuando ya mismo vamos a ver gráfico, vamos a ver que es una recta. Una recta que tiene una pendiente. Y por lo tanto, los valores que están a la izquierda o a la derecha siguen un ritmo. No es como otras expresiones, como la función cuadrática, x al cuadrado, la función cúbica, x al cubo, que tienen un comportamiento no lineal. No se comportan, digamos, igual en todos los puntos x. Entonces, debido a eso, esto no me sirve. Tengan cuidado. ¿Cuándo sirve lo que está escrito en el libro? Está escrito en el libro, y de una vez se lo digo porque si no me olvido, solo sirve cuando esto que está aquí evaluándose es una función creciente o decreciente. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ya vamos a ver los tipos de funciones, por eso le digo, más adelante se ven esto. En otras palabras, la expresión que está x al cuadrado, x al cubo, x a la quinta, x a lo que sea, tiene que obligatoriamente ser una función creciente o decreciente en ese intervalo. Si no es así, si en este intervalo no sucede que la función sea creciente o decreciente, no puedo aplicar el procedimiento que está en el libro, voy a generar errores y lo más probable es que me voy a equivocar. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, porque si no van a tener problemas en sus resoluciones de problemas. Bien, ahora, si yo no puedo hacer eso como está en el libro, ¿cómo lo hago? La otra manera más factible es graficar. Y la gráfica de una función sí requiere algunos inconvenientes. ¿Cómo se grafica una función? Bueno, yo tengo allí el gráfico de la función que acabamos de ver. El 2x más 4, x cuadrado sobre 2 y el menos x más 3. Vamos a llamarle aquí función a esta de aquí, f1, f2,
F3. Por lo tanto, graficar una primera función lineal, la F1, es sencillo. Solamente le doy dos valores de X distintos en ese intervalo y trazo una recta. Eso es todo. Incluso la definición de la recta que pasa por dos puntos. Así que pongo un punto cualquiera, por ejemplo, el -1. Aunque -1 no está ahí, -1 introducido dentro de la expresión 2x más 4 me da igual a 2. Aquí ya tengo el punto, vean. Luego cojo otro punto, por ejemplo, el 3, este de aquí, y veo que me da -2. -3 por 2 me da -6 más 4, -2. Y trazo la recta. Ahí está mi primer F1. El otro, x cuadrado sobre 2. Bueno, mientras no sepa de graficar ecuaciones cuadráticas, ya cuando veamos ecuaciones cuadráticas mucho más, más avanzado, más adelante, ya ustedes hasta al ojo nada más ya saben dónde está ubicado. Ok, pero esto es lo mismo. Si le dan valores, normalmente empiecen con los extremos. El extremo es -1 y 2. Así que si le doy valor de -1, está aquí. Y si le doy valor de 2, está acá arriba. Si notan algo interesante en estos gráficos, estoy utilizando la bolita vacía y la bolita llena. Esa circunferencia vacía, ese círculo vacío y el círculo relleno son los que me van a indicar a mí si el gráfico que estoy haciendo está incluido en la frontera o no está incluida la frontera. En este caso me está indicando, en el primero, que F1 no tiene incluida esa frontera. Y es lógico porque ahí arriba en F1 dice X menores que -1, no dice menores iguales. Luego, para la función cuadrática F2, yo tengo incluido el de la izquierda, pero no incluido el de la derecha, lo que está ahí escrito. Y para F3, que es otra ecuación lineal, yo tengo incluido solamente el de la izquierda. Porque el de la derecha es infinito y el infinito no se incluye nunca. ¿Ya? Bueno. Ahora, un ratito, déjenme. Si está claro hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Esto es relativamente fácil de visualizar. El, el asunto este de lo que se incluye y lo que no se incluye. Bueno. Ok, hasta ahí hemos hecho simplemente graficar. Ahora viene la visualización del dominio. ¿Cómo yo visualizo mi dominio? Bueno, mi dominio yo lo visualizo de la manera en que ya lo hemos visto. Básicamente estoy, un ratito. El dominio está sobre todas las X. ¿Por qué sobre todas las X? Bueno, sobre todas las X porque sencillamente no hay restricción del dominio. ¿Ok? Como no hay restricción del dominio, yo no tengo problemas con ese dominio. Así que el dominio de la función son los reales. Sí. Manden ustedes. Una de las características para visualizar que una función gráfica está graficada es función es con el criterio de la recta vertical. Lancen ustedes líneas verticales a esa función y van a ver que hay puntos en los reales. En todos los reales yo tengo una intersección con algo del gráfico arriba y solamente con uno. Oiga, profesor, pero yo aquí veo dos. No, señor. En este de aquí no está incluido, por lo tanto solamente está el de abajo. ¿Ya? Bueno, con eso entonces en mente, toda la función tiene este dominio. Lógico, no tengo que explicar el por qué, ¿no? Eso era lógico. Pero en el rango, observen qué pasa. En el rango para F1, yo visualizo todos estos valores. ¿Cómo veo el rango? El rango lo veo en el sentido como que si yo estoy viendo horizontalmente, ver qué se pega en la parte en el eje vertical. En el eje vertical va a quedar esta sombra verde. Verde. Esto sería el rango para F1. Entonces, gráficamente yo veo que el rango de F1 va desde menos infinito hasta 2. Y como veo una pelotita vacía allá arriba,
está sin incluir. Veamos lo que yo obtuve en el anterior. Ok, aquí está. Están iguales. Bien, el de la derecha, el F3, rango de F3, porque el rango de F2 lo vamos a hacer al último. El rango de F3 entonces sale exactamente similar. Pero el rango de F3 iría desde aquí, ¿ya? Porque eso es lo que está escrito, dibujado. La recta no es que en la parte de a partir del 1 para arriba no hay esa recta. Así que todo ese sombreado sería el rango de F3. Y el rango de F3, por lo que veo que va desde abajo, iría desde menos infinito hasta 1. ¿Hasta 1 incluido? Sí, porque está la bolita rellena. Así que allí va. Veamos. Sí, estamos igualitos. Ahora vamos al rango del problema de la oveja negra de la familia. El rango para el número 2 es, ya, entonces yo veo que desde aquí empieza, se nota, ¿no? Se nota que parte desde el 0 en la parte inferior. Voy subiendo, 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 hasta llegar allá. Ok, entonces F2 va desde 0 hasta 2. El 0 es incluido. ¿Qué me dicen? Gráficamente se Sí. ve que el 0 es incluido. ¿Y el 2? El 2 no, porque tengo ahí una bolita vacía. Y miren, tengo el rango de va desde 0 hasta 2. Veamos qué fue lo que calculé antes. Ups, si ven, por eso es que el rango varía. Por eso es que el procedimiento no va. Ya. Y en el libro, si ustedes ven en la página 380, está el gráfico de esa expresión cuadrática. Porque en el libro sí le funciona. Porque en el libro, esta parte de aquí, vamos borrando esto. A ver. En el libro, si se dan cuenta, la función cuadrática está definida desde aquí para allá, a la derecha. Este pedazo no está. Entonces, así está definida del pedacito de la parte derecha, esto de aquí, en este intervalo que va, en este ejemplo, desde 0 hasta 2, la función es creciente. Y como la función es creciente, me permite a mí decir, ok, voy a aplicar el procedimiento que está en el libro. Así de sencillo. No hay que darle vueltas al asunto. Entonces, ojo con lo que está en la página 379 y 380. No vayan a pensar que ese procedimiento de la tabla es el procedimiento, la panacea, lo que sirve para cualquier función, para cualquier intervalo, para cualquier función con tramos. No. Eso es exclusivo para funciones crecientes y decrecientes. En la parte del x al cuadrado, ¿no? Puede estar x al cubo, x a la quinta o cosas así. Para funciones que tienen problemas solamente si son crecientes o decrecientes en ese intervalo del problema. Para funciones lineales no hay problema, porque las funciones lineales no sufren ese problemita de cambio de dirección, que va para arriba, va para abajo, más allá se queda estática, no. Las funciones lineales o crecen o decrecen o están constantes. Pare de contar. No tengo ese inconveniente. Sí está claro. Entonces, para sacar rangos de funciones, si en los intervalos que yo tengo funciones crecientes o decrecientes, las lineales son así, solamente allí puedo aplicar el procedimiento que está en el libro. ¿Está claro? Bueno, espero. Ok. Con esto
visualizamos cómo se representan gráficamente las funciones. Estos de aquí son dos ejemplos nada más. En el primer ejemplo, yo visualizo un gráfico de una función para todos los reales. ¿Y qué es lo que básicamente hace? Bueno, si se acuerdan de la cajita, ¿no? Yo lo que estoy haciendo aquí es metiendo a esa cajita a X para obtener un F. Por lo tanto, cada punto de estos que están aquí sería un par ordenado que cumple con esta cajita, con la función. Entonces, meto un X, veo que me devuelve la F y lo procedo a graficar. Bueno, si fuera así las cosas de fácil, no habría problema. El problema radica en que a veces son funciones que son fáciles de graficar y otras, en cambio, que son más complejas y requieren un poquito de visualización nada más. Como la de la derecha. La de la derecha, yo aquí tengo una función que tiene logaritmo. No importa ahorita si está bien o está mal graficada, no vamos a ver ese gráfico hasta después. Pero lo que quiero que noten es, observen que cuando el vídeo que se está mostrando muestra los puntos ordenados, los pares ordenados, muestra estas líneas rojas, vean, ¿sí ven? Roja, horizontal y vertical. Pero en esta zona desaparecen y vuelven a aparecer después de esa zona. Eso significa que aquí esa función no está definida. Si no está definida, esto no es función. Ok. ¿Por qué no es función? Porque la función debe estar definida en todos los conjuntos de partida. Oiga, pero si no me dieron el conjunto de partida. Si no le dan el conjunto de partida, entonces está implícito. El conjunto de partida son los reales y punto. Pero si estos son todos los reales, aquí me falla esa expresión. Por lo tanto, deja de ser función para convertirse en una simple y llana relación. Esa relación puede convertirse en función. Sí, puede convertirse en función. ¿Cómo? Recuerden la definición. El conjunto de partida es un subconjunto del conjunto de los reales. Entonces puedo coger a los reales y quitarle lo que no me sirva. Sí, puede quitarle lo que no le sirva. ¿Y qué no me sirve? Perdón. Bueno, no me sirve desde aquí hasta acá. Y eso es los valores desde -2 hasta 2. Por lo tanto, yo puedo decir que mi dominio, mejor dicho, el conjunto de partida que me genera mi dominio de función, van a ser los reales menos diferencia de conjuntos, un intervalo que va desde -2 hasta 2. Y ahí yo ya tengo, oh sorpresa, construí un dominio que me hace valedero a esa función. ¿Ya? Ahora sí yo puedo decir eso sí es función. Aunque me digan que no, eso es función, porque le estoy quitando de los reales ese pedacito que me estorbaba. Preguntas hasta aquí. Bueno, espero que lo estén captando. Bien, sí, entonces está claro cómo visualizar el dominio y cómo visualizar el rango. El rango es difícil para expresiones medias complicadas. Por ejemplo, borremos esto. Aquí el rango yo veo que son todos los reales en el eje vertical. Recuerden, una función está definida de los reales en los reales de manera general. A no ser que yo le haga algo aquí que lo limite, como lo acabo de hacer para la función logarítmica de la derecha. Le quité un pedazo para que me funcione como función, aunque suene redundante. Pero si no les dice nada, es de los reales en los reales. Entonces, aquí yo tengo que el rango de esta función es todos los reales. ¿Ya? Acá, en la segunda, yo también veo que toda la función me da el rango de la función f, me da los reales. Puede ser que algunos ejercicios no lo dé,
Sí, puede ser que algunos ejercicios no lo den. No necesariamente el rango me da todos los reales. Como ya vieron en el ejercicio anterior, el rango no me daba todos los reales. Vean. El rango, eso me olvidé de este ejercicio. El rango de este ejercicio sería la unión de todos estos rangos. Unión, unión. Por lo tanto, si el dominio era los reales, el rango de la función aquí será desde menos infinito hasta 2. ¿Sí está claro, no? ¿Por qué? Porque el rango correspondiente a este se absorbe aquí adentro. Es subconjunto. Desaparece dentro del otro rango. Y el rango de abajo del tercero también está dentro del de arriba. También lo absorbe. Por lo tanto, me partí el mate buscando el rango de F2 para sencillamente hacerlo desaparecer. Bueno, porque puede ser que en un problema sí lo necesita, así que obligatoriamente tengo que sacarlo. Ok, entonces en base a eso yo tengo aquí los rangos en todos los reales, los dominios son cambiados, en el de la izquierda el dominio es completo, en el de la derecha el dominio es restringido, todo esto para hacer que las dos sean funciones. Bien, con eso en mente, sigamos con los tipos de funciones. Ok, ahora en esto de los tipos, yo con lo que ya visualicé, a ver, tengo dominio, todo el conjunto de partida. Tengo el rango, es el conjunto de llegada, donde sí está trabajando la función. Es decir, el rango no necesariamente abarca con todo el de llegada. Con eso yo te observo primero, función inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Bueno, para saber que una función es inyectiva, gráficamente es fácil. Lo único que usted hace en una función cualquiera es coja líneas horizontales y trácelas. Las líneas horizontales que las trace, usted debe de poder conectarse con la recta, con la curva, con lo que sea que tenga la función ahí en el plano cartesiano, solo debe de intersectarse en un punto. Oh, pero aquí tengo 3 intersecciones en esta línea de aquí. Las otras sí tengo una. Por lo tanto, si tengo más de una, yo digo, eso no es función inyectiva, pare de contar. Así, termino, ya no más, no es función inyectiva, no lo sigan pensando. Pero sin embargo, yo puedo hacer que una función se haga inyectiva si no quiera. ¿Cómo? ¿Alguien me da una idea? Imaginémonos que esta es la función f, que está de los reales en los reales. ¿Qué hago para que mi función, que no es inyectiva, oh sorpresa, se transforme en una función inyectiva? Lo mismo que hice en el caso anterior para quitarle el dominio. Para que el dominio me diera función la función, mejor dicho, para que la relación se transforme en función, le quité un pedazo de los reales. Aquí puedo hacer lo mismo y decir, ¿sabe qué? De aquí para acá voy a trabajar. Imaginémonos que esto es, qué sé yo, -1. Entonces, si yo digo que mi dominio de f está desde menos infinito hasta -1, imaginémonos cerrado. ¿Ya? Pese a que el gráfico en todos los reales me dio que es una función que no es inyectiva, esto no es inyectivo. En este, como lo estoy cortando a la función, la estoy decapitando o como quieran llamarlo, en este, en cambio, sí es inyectivo. Porque restringí mi conjunto de partida. Ojo que esa restricción no es que yo puedo coger cualquier intervalo, no. Tengo que coger un intervalo en el cual me dé inyectivo, ¿no? Puedo coger este intervalo de aquí. A ver, ya está. Este de aquí. Ok, ahí sí veo que es inyectivo. Puedo coger este intervalo de acá. Ahí también me da inyectividad hacia la derecha.
En los rangos de acá, quizás, si lo cojo desde aquí hasta aquí, en este pedacito chiquito, también es inyectivo. ¿Ya? Pero, repito una vez más, la función inyectiva está definida para una función en un conjunto de partida determinado. Si yo no hago esta restricción, esa función no es inyectiva. Pare de contar. Si hago la restricción y digo que mi dominio es este pedacito, o este pedacito, o este pedacito, o en su defecto todos los pedacitos, o sea, la unión de estos pedacitos, quizás sí, quizás no, hay que ver. Usted tiene que visualizar en qué parte sí y en qué parte no. Lo que le quiero decir es que estas dos primeras, por eso están separadas, se visualiza sobre el referencial de X. El referencial de X puede ser todos los reales, puede ser un pedazo de los reales, puede ser un intervalo, se visualiza sobre el conjunto de partida. ¿Ok? No sobre, no sobre intervalitos chiquitos, por ejemplo. Si yo estoy haciendo esto, estoy eliminando de mis reales una sección grande y solamente estoy diciendo esto. El dominio de la función está dentro de ese intervalo. Por lo tanto, todo el trabajo que voy a hacer es sobre ese intervalo. Y sobre ese intervalo diré que es función inyectiva y otras cosas más. Pero es sobre ese intervalo. ¿Ya? En los ejercicios de abajo, y ahí vamos, bueno, sigamos con sobreyectividad antes de continuar con eso. Debe quedar claro lo que es inyectividad. La inyectividad, en el libro lo menciona, es una expresión, es una función que a cada elemento del rango, ya no nos olvidamos del dominio porque ya sabemos que el dominio se da, cada elemento del dominio tiene su elemento en el rango, solo uno y nada más que uno. Acá en cambio habla de los elementos del rango. Cada elemento del rango solo tendrá uno en el dominio, nada más. Y eso como lo veo gráficamente con líneas horizontales. ¿Ya? No es tanto como un sí, solo sí, bueno, pero el uno va para el otro. Tienen que tener en cuenta los intervalos. Bien, entonces, la sobreyectividad, en cambio, me está diciendo que si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo esta, ¿ya? Todo el rango de esta función abarca con el conjunto de llegada, en este caso, los reales, ¿ya? Pero profesor, se repiten aquí valores en la horizontal. Esa es para la inyectividad. No me mezclen conceptos. La inyectividad utilizo el criterio de la línea horizontal. Para la sobreyectividad, yo tengo que ver, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, que todo se visualice en la recta real. ¿Ya? Si llevo este punto, cae en la recta real. Llevo este punto, cae en la recta real. Llevo este punto, cae en la recta real. Cualquier punto de mi gráfico cae en la recta real, dándome como resultado que la función es sobreyectiva porque todo el rango está en todo el conjunto de partido. Bien, esa es la idea de función sobreyectiva. Pero si una función no es sobreyectiva, ¿puedo hacerla sobreyectiva? Sí. Al igual que se hizo con función inyectiva, yo puedo hacer una función sobreyectiva, obligando, obligando al conjunto de llegada a restringirse. Ya mi conjunto de llegada no va a ser todos los reales. Por ejemplo, este caso. Este caso es un típico caso de función exponencial en el cual mi rango está aquí, sin incluir el cero. Mi rango está allí. Pero no es sobreyectiva. Es inyectiva, sí, si yo coloco líneas horizontales, voy a observar que solo hay un punto de contacto, pero no es sobreyectiva. ¿Cómo lo hago sobreyectiva? Bueno, para hacerlo sobreyectiva, entonces, esa función, llamémosla G para no decirle la F, estará definida de los reales a los reales, pregunto yo. Si fuese así, no es sobreyectiva. Para hacerla sobreyectiva, yo debo de restringir estos reales de llegada. Y le pongo el signo positivo. ¿Ya? Listo. Convertí a mi función no sobreyectiva
La convertí en una función sobreyectiva, simplemente quitando cosas. Ahora, profesor, pero los reales positivos, el cero también, bueno, ya eso depende de algunos autores dicen que el cero es positivo, el otros autores dicen no, el cero no tiene signo. Bueno, si quieren, quítenle el cero, pónganle menos llave cero. Yo en lo personal no considero al cero como positivo o negativo, no tiene signo. ¿Ok? Sí está claro entonces que una función puede ser inyectiva y sobreyectiva, puede ser inyectiva, no sobreyectiva, puede ser ni inyectiva ni sobreyectiva, pueden darse múltiples combinaciones. Y a su vez, puedo forzar a una función a hacerse inyectiva, puedo forzar a una función a hacerse sobreyectiva, puedo forzar a una función a que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, cogiendo un intervalo pequeño, ¿ya? Tanto en X, cortándole el real, dejándole solo la parte de inyectividad en X y cortando en Y, dejándole solo la parte que me hace sobreyectivo en Y. Y me transforma en una función inyectiva sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al ser ambas inyectiva y sobreyectiva, decíamos que era biyectiva. Y al ser biyectiva, yo tengo la posibilidad de encontrar ese bendito función inversa, que ya vimos en conjuntos. ¿Ok? Es decir, la función de retorno, la que retorna sobre los mismos pasos. Por lo tanto, ojo con esto. Una función puede no ser inyectiva, no puede ser biyectiva, pero puedo sacarle la función inversa. ¿Cómo? Restringiendo, haciendo la biyectiva. ¿Cómo? Cogiendo el rango, achicándolo, cogiendo el dominio, achicándolo. O sea, es decir, cogiendo algo que me permita a mí trabajar con biyectividad. Bien, acá en cambio, funciones crecientes y decrecientes, su nombre mismo lo indica, pero esto de aquí más se visualiza o sobre todo el dominio de la función o sobre intervalos. Es decir, en la de arriba, yo decía, esta función es inyectiva, esta función no es inyectiva, esta función es sobreyectiva, esta función no es. Pare de contar, hablaba del todo en base al dominio y al rango que yo tenía definido. Pero abajo yo puedo decir, esta función es creciente en este intervalito pequeño. Esta función es decreciente en este otro intervalo. En este otro, en cambio, es una función estrictamente creciente y así sucesivamente. ¿Ya? Puedo yo, en otras palabras, con estos tipos de funciones, puedo partir mi función original y decir, ¿sabe qué? Necesito trabajar en creciente. Bueno, entonces trabaja aquí, punto. ¿Ya? O puedo decir esta función, sin decir el intervalo, esta función es estrictamente creciente. Estoy refiriéndome a todos los reales. ¿Qué es una función creciente? Bueno, básicamente una función que sigue subiendo. ¿Ya? Eso es una función creciente. Pero la función creciente tiene como característica, si x1 es menor que x2, f de x1 será menor o igual que f de x2. Esta igualdad me genera algo y esa igualdad me genera la idea de que yo en mi función creciente, yo pueda tener este ejemplo. Vengo con mi función, va subiendo y se queda en una constante. Y luego sigue subiendo. ¿Será creciente? Sí, es creciente. ¿Por qué? Porque me está indicando la posible igualdad. O sea, y ojo, esta función les pregunto a ustedes, la función constante. Constante porque tiene siempre el mismo valor de f para cualquier función. ¿Será creciente o decreciente? Bueno, no hemos hablado de la decreciente, pero la decreciente es lo mismo, pero al revés, ¿no? En lugar de subir, baja. ¿Esta función es creciente o decreciente? Si nos vamos a la teoría,
Esto es creciente, pero también es decreciente. Las dos al mismo tiempo. Pero ¿y qué pasó? Bueno, pasó que en las dos definiciones, en la creciente dice menor igual que, y en la decreciente dice mayor igual que. Es decir, ¿qué pasa si se cumplen ambas? Pues no me queda más que decir que las ambas son iguales y por lo tanto, creciente y decreciente es lo mismo. ¿Ya? Pregunta, solamente en este caso, para la función constante. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bueno. Estrictamente creciente y estrictamente decreciente, en cambio, tienen una salvedad. Y la salvedad es que yo ya no voy a utilizar en mi definición el menor igual. Voy a usar el menor que y el mayor que. Por lo tanto, la función creciente sería una así. Y la función decreciente, por ejemplo, podría ser así. ¿Ya? No hay puntos o mesetas, si lo quieren ver así, una meseta en la cual por ahí puedo caminar tranquilamente. No. O es subida, 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 o es bajada, 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 bajada. De tal manera que usted en el libro, y eso es otra cosa importante. Yo puedo tener esto definido de la siguiente manera. Voy creciendo, creciendo, creciendo hasta aquí, brinco y sigo creciendo, creciendo, creciendo. Pregunto, ¿eso es una función creciente? Estrictamente. A ver, me ponen por chat para saber que no están dormidos. Sí. Ok, sí, exactamente. Sí es creciente. Porque la teoría, la definición de creciente o estrictamente creciente, no me dice algo con respecto a los brincos que me puede dar una función. Entonces, esta función va subiendo, 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 va subiendo, subiendo, subiendo. Y aquí pega el brinco y sigue subiendo, 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 subiendo. Esta función es creciente, pero tiene una característica. No es continua. Función continua es aquella función que yo la puedo graficar sin levantar el lápiz, la pluma o lo que sea. Y es una sola línea. Puede ser una línea recta, una línea curva, pero es una sola línea. Puede ser una línea que vaya así, con punta. Es una línea creciente, decreciente en ciertas partes, pero no tengo discontinuidad. Eso debe de quedar claro. Entonces, eso de la continuidad y la discontinuidad me dice a mí algo a futuro porque lo vamos a utilizar cuando veamos límites. Y los límites me dan la idea de derivada. Y la idea de derivada me va a dar muchas ideas a futuro. Nosotros no vamos a ver las derivadas, solamente vamos a llegar hasta límites, conceptos de límites, nada más. Cuando ya vean los siguientes materias, ya después de que hayan cursado la nivelación y hayan aprobado y estén dentro del SPOL, etcétera, 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 van a ver que hay todo un mundo al respecto. O sea, recién ahorita les estamos abriendo la puerta para que huelan el ambiente. Ya después van a darse cuenta todo lo que viene a continuación. No es para asustarlo, pero no es tan problemático. Bueno, la función monótona tiene algo que ver con lo de arriba. Se lo dejo para que ustedes lo lean. Ya, la función monótona está explicada en el libro, pero al menos para que ustedes lo lean. ¿Es posible que lo tomen? Sí. Le voy a tomar en un examen qué es función monótona. Eso no se toma las definiciones así como tal. Lo que se les puede tomar es, este gráfico es una función monótona. Sí, verdadero, falso. Ya, a eso se refieren este tipo de problemas en las lecciones o exámenes. Pero muy rara vez se les toma una definición. Bueno, funciones pares o impares. ¿Qué es una función par? Bueno, el libro lo dice. El libro dice que la función es par si yo tomo un X cualquiera, ya,
y tomo el reflejo de la X, cualquiera que he tomado, menos X es el reflejo, y ambos me dan el mismo valor. Eso significa que una función par, yo la puedo representar como, por ejemplo, esta. ¿Ya? Eso me está diciendo básicamente la función par, que todo lo que yo tenga del lado izquierdo o del lado derecho es el reflejo en el otro lado. ¿Quién es mi eje de reflexión, mi eje pivote, mi eje mandamás? El que me dice si la función es par es este de aquí. El eje X igual a 0. ¿Cómo? Si estamos hablando del vertical, sí, pero ese eje está en el X igual a 0. Aquí está. No está en X igual a 1, no está en X igual a menos 2, no está en X igual a 5, no, está en X igual a 0. Este eje X en X igual a 0, nosotros le llamamos eje Y. ¿Ya? Y ese eje Y es el que me dice, bueno, lo que está a la derecha tiene que estar graficado a la izquierda. Si está así, usted dice, esto es par. Ejemplo de función par, la función cuadrática sencilla. Ay, Dios. La función cuadrática sencilla, x cuadrado, es esto. F de x igual a x al cuadrado. Si usted observa esta función cuadrática, puede usted ponerle cualquier x positivo y negativo y les va a dar el mismo valor en positivo y negativo. Por lo tanto, es función par. Y esta función par es típica. Pero no toda función cuadrática es par. ¿Cómo es eso? Me está diciendo que sí, que no. Bueno, este es par por esta característica escrita de esa manera. Si yo escribo f de x igual a x menos 2 al cuadrado, también es una función cuadrática. Sí, es una función cuadrática. Pero ya vamos a ver cómo graficar funciones más rápido. Esa función cuadrática resulta que está por acá. Bueno, 1, 2, por acá. Ha sido movida de su lugar. Estaba, normalmente era simétrico con respecto al eje de las Y. Si era simétrico, yo podía ver que el uno era el reflejo del otro, pero ahora cojo esa función y la muevo. Ah, caray. La moví al 2. Deja automáticamente de ser par. Esto no es par. Pese a que era una función cuadrática, no es par. ¿Sí está claro? Es par exclusivamente cuando yo vea en el gráfico que es, poniendo Y en medio, lo que está a la derecha está igualito a la izquierda. Si no es así, olvídense. No es par y punto. Función impar. Para la función par, habíamos puesto que f de x era igual a f de menos x. Para la impar, tengo algo similar. No es igual, pero similar. Si yo tengo f de x y le saco el menos x, no me deben de dar iguales. Sin embargo, me deben de dar con signo cambiado el resultado. Por ejemplo, si en una función me dio f de 2 igual a 3, f de menos 2, ¿cuánto me debe de dar? Menos 3. Es decir, el signo cambiado. Ahora me está preguntando la diferencia entre función creciente y estrictamente creciente. Las estrictamente crecientes son funciones que son subconjunto de las funciones crecientes. En otras palabras, una función creciente ya no necesariamente va a ser estrictamente creciente. Pero una función estrictamente creciente, por su nombre mismo lo dice, está dentro de una creciente, ¿ya? Pero básicamente es eso. La estrictamente creciente, lo único que estoy es quitándole el mayor igual que, menor igual que, bueno, para las decrecientes y las decrecientes estoy hablando, le estoy quitando la posibilidad de la igualdad. Caso contrario, le quita la parte de estrictamente. Eso es todo nada más en cuanto a eso. Bien, volviendo a la cuestión de funciones impares, si observan que la única diferencia es el signo negativo, o si f de 2 es igual a 5 negativo,
f de menos 2 deberá darles el 5, pero con signo cambiado, es decir, 5 positivo. Esta es la idea detrás de función impar. Y como esa es la idea detrás de función impar, el gráfico sale más o menos similar la idea de cómo saber si una función es par o impar. Para la función impar, yo tendría, por ejemplo, esta función. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, para saber si una función es impar, cojan el lado derecho o el izquierdo. Ustedes vean. No importa cuál cojan. Yo voy a coger el derecho porque estoy acostumbrado desde que empecé a estudiar esto de funciones allá cuando también estuve en el prepolitécnico. Ahora le llaman nivelación, pero en esa época se llamaba prepolitécnico. Esto que está aquí a la derecha, lo reflejo a la izquierda, lo pongo en línea punteada, y luego de reflejarlo a la izquierda, lo volteo. Si al voltearlo, lo que estoy reflejando, lo reflejo y lo volteo, me da el gráfico de la función que yo tengo, yo digo, esa función es impar. Así de sencillo. ¿Ya? Volteo, mejor dicho, reflejo y volteo. Me da lo mismo, función impar. Ok, función par y función impar me sirve para muchas cosas. Y una de las cosas que sirven las funciones pares o impares es para yo saber algo en las transformadas de Fourier, que van a ver cuando ya vean, estén en la universidad, los que vayan a ingeniería en telecomunicaciones, me parece, ingeniería electrónica también algo se ve, las series de Fourier, la transformada de Fourier, son expresiones que me sirven a mí conocer si una función es par o impar para que algo suceda en esa bendita transformada. Bueno, pero no los voy a adelantar, que eso es bastante tiempo a futuro. Si observan, es fácil. Si usted tiene el gráfico, es fácil ver si es par o impar. Así que no voy a tener inconvenientes. ¿Qué es una función periódica? Es la siguiente que está ahí. No es una función que me lee el universo, el expreso, la razón, no, nada que ver. No es una función de medios de comunicación. Una función periódica es una función que se repite. O sea, si yo tengo mi función, que es así, por ejemplo, sube hasta aquí, baja, sube hasta aquí, baja, sube y así sucesivamente, a la derecha y a la izquierda. A ver, esto sería lleno. Y así. Es una función periódica, una función que se repite desde menos infinito hasta infinito o se repite en el intervalo donde está definida la función. Porque recuerden, la función va de X a Y, no es que va de los reales a los reales, ese es el caso general. Si es que tengo un dominio más resumido, bueno, en ese dominio la función se repite. ¿Ya? ¿Cuánto se repite? Vaya a ver, usted a saber. Si es en los reales, se repetirá indefinidamente. Entonces, el tramo que va de una repetición a otra se le llama periodo y se conoce como una T mayúscula. Pero si quieren cambian el nombre. Se le pone T por la idea del tiempo y el periodo se suele visualizar o relacionar con tiempo. Por eso se le pone T. Pero este T no necesariamente está allí. Si yo cojo un valorcito aquí y lo repito acá, este también tendrá el mismo T. ¿Sí o no? ¿Ha cambiado el T? No. Lo único que tienen que visualizar en cuanto al T es que donde yo coja el primer punto inicial, debe de repetirse en el siguiente. Entonces, cuando yo ya veo, aquí también se repite, de aquí a acá, eso es T. Pare de contar. ¿Ok? Bien. Pregunto yo. Ya aquí viene una pregunta.
Si me dicen sí o no, si es periódica o no esta función. ¿Y qué nomás podemos sacarnos de esta función? Se va hacia el infinito. Ok. ¿Qué me pueden decir? ¿Es función inyectiva? No, no. ¿Es sobreyectiva? No, tampoco. ¿Es creciente? Bueno, por tramos quizás no. Habría que ver qué tramos, son los tramitos chiquitos. Pero como no me dicen, es creciente en el intervalo tal, tampoco es creciente, tampoco es estrictamente creciente, tampoco es decreciente, tampoco es estrictamente decreciente. Peor lo que es monótona. Estamos hablando de todo el intervalo de los reales. Ojo con eso. Estoy poniendo estas X porque estoy asumiendo toda la función. ¿Es par? Sí. Ah, ya, ok. Pensé que me había ido a un universo paralelo porque no escuchaba a nadie. Ok, es par. ¿Es impar? Obviamente no puede ser par e impar al mismo tiempo. No puede ser par o impar al mismo tiempo. Pónganse a pensar si pueden ustedes encontrar una función que es par e impar al mismo tiempo. Después hablamos de eso. Me hacen acuerdo. Ok, no es impar, sería, mejor dicho, aquí. Esta de aquí sí, esta de aquí no. ¿Y es periódica? Sí. Sí, seguro. Seguro, 100%. Daría el curso de nivelación, su nota final, la daría por eso. No es periódica, pero estoy viendo que se repite. Sí, se repite, pero observen, si yo digo que de aquí para acá vale T, bueno, yo puedo decir lo mismo de aquí hasta acá. Si se dan cuenta que está al revés, la parte izquierda es el reflejo de la derecha. No es periódica. Pero la puedo hacer periódica. ¿Cómo? De la misma manera que hago inyectivo a algo o sobreyectivo a otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, digo, mi función va a estar definida en este intervalo. Aquí va a ser el dominio de mi función. Esto de acá lo elimino. Si yo lo elimino, lo de la izquierda, deja de ser función par porque ya no existe un reflejo. Aunque está allí, estoy eliminando toda esa sección, por lo tanto deja de ser función par y esto sí es periódico. Lo de acá no es periódica. ¿Está claro? ¿Ya? Para definir una función periódica debe estar definido dentro de un intervalo que puede ser todo el dominio y debe de repetirse exactamente el gráfico en todo ese dominio. Si el gráfico no se repite porque se hace un duplicado, como en el caso de acá, tengo que decir sencillamente, eso de ahí no es función. Mejor dicho, eso de ahí no es periodo, no es periódica. ¿Está claro? Con lo que son funciones periódicas. Y ustedes tienen varios ejemplos de funciones periódicas, entre ellas la función seno y la función coseno. Sin de x, cos de x. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a trigonometrías. Con funciones periódicas, esta de aquí es impar y esta de aquí es par. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver a futuro. Ahorita no. Ya. No podemos graficar, pero la idea es que más adelante. Bien, función acotada. ¿Qué es una función acotada? Bueno, eso lo pueden ver también en el libro. Es básicamente una función que tiene un límite superior hasta donde llego y un límite inferior hasta donde llego. Y O. Bueno, realmente es una O. Es decir, si yo tengo una función así, yo puedo decir, oh,
Esta función llega hasta aquí máximo. Esta es mi cota superior. Allá. Y también por abajo llega hasta acá. Ah, es lo máximo. Entonces es una cota inferior. Bueno, sería lo mínimo, viéndolo los más grandes están arriba. La máxima cota, la superior, y la mínima cota, la inferior. Lo que yo les grafiqué de esos triángulos también serían funciones acotadas. ¿Sí se dieron cuenta? Lamentablemente la borré. Este gráfico que tenía yo así. Esta es una función acotada. Es una función par, no es periódica, pero es acotada. Imaginémonos que va desde 1 hasta 0. Cota superior, 1. Cota inferior, 0. Pero el 0 no está incluido, es una cota inferior. Ahora, ¿puedo poner una cota más arriba? Sí. Vean ustedes la definición de cotas. La definición de cota dice que una función es acotada si es que es mayor o igual que un n y menor o igual que un m. Es decir, acá arriba están las m's y acá abajo están las n's. Yo puedo coger cualquiera. Con tal de que esa M o N, la que está arriba o la que está abajo, sean un límite, una frontera por la cual la función nunca pase, ¿ya? Entonces eso es una cota. Lo que pasa es que se suele solicitar, deme la cota máxima, la de aquí, la cota mínima, ¿ya? Que me haga algo en una función, para evitar todos esos infinitos números de cotas arriba y abajo. Pero eso ya el propio problema se los pide. Bien, preguntas hasta aquí, en cuanto a cotas y el resto de tipos de funciones. Eso es teoría, básicamente es teoría. ¿Y cómo Tenemos una casi función media que sea hora. para y para al mismo tiempo? ¿Perdón? ¿Cómo puede ser una función que sea para y para al mismo tiempo? Si no lo escucho. Dígame de nuevo. ¿Me decías, perdón? ¿Cómo puede ser una función que sea para y para al mismo tiempo? Ah, ya, eso de la par y impar, ya. Vamos a borrar todo esto. Acá. El concepto de par era un concepto en el cual yo tenía la función del lado derecho y lo reflejaba al lado izquierdo. Eso debe estar claro. Bueno. El concepto de impar es que el lado derecho yo lo reflejo al lado izquierdo y lo volteo y me queda el gráfico impar. ¿Qué pasa si yo tengo la función constante f de x igual a 0? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Les parece que es una función par e impar al mismo tiempo? Vean, cójanla, volteenla. Me va a dar lo que estaba en el lado positivo de las x, me va a dar lo mismo en el lado negativo de las y, perdón, de las x. Ok, par, concepto de función par. Ahora cogen el lado negativo, si quieren verlo así, y volteenlo. Como es el pivote, el que está volteando, es justamente sobre el eje de las x, al voltearlo, sigo obteniendo exactamente lo mismo. Este es un ejemplo de función par impar. ¿Que será la única? Quizás sí. Es un caso específico, un caso especial. ¿Bien? Bueno, vamos a los ejercicios. ¿Está claro para irnos a los ejercicios y no perder tiempo en esto? Bien, todo esto que está aquí ya son funciones, mejor dicho, ya son conceptos que deben de quedar claros porque el hecho de generar gráficos
El hecho de trabajar con gráficos, de poder realizarlos, depende mucho de lo que yo entienda y de comprenda de estos conceptitos de aquí. Entonces, vamos con el primer problema. El primer problema me dice, si a f una función de variable real, entonces estamos hablando de esto, cuya regla de correspondencia es a esa que está allí. En primer lugar, me dicen función de variable real. Me están hablando de que f va de los reales a los reales. Es mi primera pregunta. ¿Me están diciendo eso? A ver. Empecemos con los baches. No está tan pavimentada la calle. Observen, si bien es cierto me están diciendo que es de variable real, yo dentro de esta expresión veo un radical. Un radical que obligatoriamente tiene que tener valores positivos o iguales a 0 dentro de ese radical. ¿Ya? Bueno, ok, correcto. Te lo concedo. Eso me da la pauta para decir, algo debo de eliminar de aquí. Debo de eliminar porque si no deja de ser función. ¿Está claro? ¿Ya? Sí está claro. Si no deja de ser función. ¿Ok? Si la palabrita esta no está en el problema, si a f una relación, en lugar de función, una relación de variable real cuya regla determine dónde es función, eso podría ser un problema a resolver. En este caso me están diciendo que es una función de variable real, por lo tanto, eso debe de estar definido. ¿Dónde está definido? Pues, lo primero que tengo que hacer, ya les dije, es que 3x menos 2 dividido para x al cuadrado menos 4 por x más 1 debe de ser mayor o igual que 0. ¿Está claro por qué mayor o igual? Mayor porque las radicales solamente se pueden resolver en los reales, solamente se pueden resolver con números positivos. E igual porque la raíz de 0 es 0. Aquí no hay manera de decir lo contrario. Con esto en mente, voy a trabajar es con lo de adentro. Esto no es f, es lo de adentro de ese radical. Por lo tanto, f habría que ver qué es lo que sale después. ¿Ya? ¿Queda claro hasta aquí lo que vamos haciendo? Me define p de x, f es un número real, por lo tanto f tiene que ser real, por lo tanto el radical tiene que ser real. Y para que sea real, lo de adentro tiene que ser positivo. Es concatenación de cosas. Ya. Ok. Además, el denominador tiene problemas. X al cuadrado menos 4 debe de ser... puede ser 0. Exactamente, no puede ser 0. Y x más 1 tampoco puede ser 0. Con esto yo ya puedo sacar dos valores, bueno, serían en realidad tres valores en los cuales no está definido esa expresión que está allá arriba. Entonces, ¿cuáles son? X no puede ser igual a 2 y x no puede ser igual a menos 2. Ya no lo voy a hacer paso a paso porque ya esto se supone que ya lo vimos en clases pasadas y debería de ser rápido. Acá, en cambio, x no puede ser igual a menos 1. Entonces, con eso en mente, yo obtengo, bueno, ya tengo esta relación, mejor dicho, esta expresión. Estos valores no pueden darse y tengo lo de acá. Lo de acá se hace como ya vimos en inecuaciones. 2 rectas reales, no, 3 rectas reales. La una para 3, vamos a escribirla acá, para 3x menos 2, la otra para x cuadrado menos 4 y la otra para x más 1. 3x menos 2, ¿por qué pongo ahí? Bueno, porque voy a decir aquí dónde mi expresión 3x menos 2
es positivo y dónde es negativo. ¿Por qué necesito eso? Porque ahí tengo un quebrado con polinomios en el numerador y en el denominador, y el resolver esto implicará saber cuándo es más sobre menos, menos dividido para menos, menos por más y cosas así, donde me da positivo. Bien, entonces aquí yo tendría que x en 2/3, ¿no verdad? Ahí, asumamos que aquí es 0. Asumamos que aquí es 2/3. Obviamente el valor de 1 estaría por acá. ¿Ya? Ok, esto es positivo. Desde el 2/3 vamos a poner aquí. Del lado de acá es positivo. Del lado de acá es negativo. Sí está claro, ¿no? Vamos a ver de qué lado la expresión me da un positivo y un negativo. Esto porque necesito saber cómo resolver esa desigualdad que está allá arriba. Ok, x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4. Si aquí está el 0, tengo que ponerle en la misma escala. Bueno, me quedo demasiado. Ok, bueno, asumamos que aquí queda el 2. Y aquí queda el menos 2. Entonces, x cuadrado menos 4 me va a dar de esta zona positivo y de esta zona positivo. Y aquí en medio me da negativo. Si quieren, visualícenlo. Esto de aquí ya, en teoría, ya deberíamos de estar peritos. No necesito estar explicando, pero reemplacen valores y se van a dar cuenta. Pongan un valor de menos 1, qué sé yo, de 1 por acá y métanlo en esta expresión y se van a dar cuenta si es positivo o negativo. Bien, y para x más 1 tendría con el valor de menos 1, si no me equivoco. Bien, menos 1 está aquí. Entonces, del lado de acá me da positivo, del lado de acá me da de negativo. ¿Ya? En verdecito. ¿Cuáles son las fronteras? Esta, esta, esta y esta. Me han resultado 5 regiones. Ok, las 5 regiones me deben de decir menos por más por menos, etcétera, etcétera, etcétera. Me debe de dar positivo. ¿Dónde me da positivo? Bueno, aquí tengo menos, acá tengo menos. Esta región me da positivo. ¿Sí? Aquí tengo menos, aquí tengo menos, aquí tengo menos. Esta región me da negativo, no la tomo en cuenta. Esto me da menos, menos, y aquí está más. Esta región es positiva. Aquí me da más, aquí me da, perdón, aquí me da más, aquí me da menos, aquí me da más. Esta región no la considero y finalmente la última región la considero. ¿Estamos claros? Ya, el que no esté claro, esto de aquí, esto de aquí ya lo vimos en desigualdades, así que no debería de ser problema. Por lo tanto, la respuesta, o mejor dicho, los valores de x que me hacen positivo esta expresión, y por lo tanto positivo el radical, y por lo tanto al ser radical positivo lo puedo realizar, y por lo tanto f tiene una solución, serían estos valores de aquí. Vamos a ponerlo en color naranja. Aquí acá. De aquí a acá. Y de aquí acá en adelante. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles serían los valores? Aunque realmente aquí, ojo, aquí deberían haberle puesto f de x. Ahí hay un error en ese problema. Porque yo no puedo decir un predicado p de x y en la expresión del predicado no pongo la x. ¿Cómo hago el reemplazo en un predicado si yo no tengo la x de dónde reemplazar? Pero eso de ahí es f de x. Entonces me dice f de x es un número real. ¿Qué valores de x hacen que f de x es un número real? Todo lo que está en naranja. Ya ustedes ponen el intervalo. ¿Está claro? Este es un problema más de, antes de que funciones de variables reales, más de inecuaciones. Pero bueno, está ahí en la tutoría. ¿Ya? No lo voy a escribir porque ya más
no tengo espacio para escribirlo. Pero ustedes que escribanlo, por ejemplo, a p de x igual a tal cosa. Ponen un intervalo, unión el otro intervalo, unión el otro intervalo. Bien. Esta es la segunda. Bueno, no hicimos todos, no vamos a hacer todos, pero creo que son 4 los que podemos hacer. Esto de aquí es una función. Una función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el predicado? No sé, no tengo idea. Me dicen, ese es el gráfico. Juegue con ese gráfico. ¿Cuáles son las expresiones de ese gráfico? Ni idea. Y no me interesa tampoco en base a las preguntas. La primera pregunta me dice, en el intervalo 2,0,5, miren, no, ¿cómo yo traduzco el para todo x pertenece a 0,5? Lo que estoy diciendo, en el intervalo 0,5, es este, hasta aquí. Y por cierto, es abierto. En ese intervalo 0,5, me dice que si cojo un x cualquiera, cojo un x aquí, y cojo otro x acá, entonces, condicional, f de x1 es menor que f de x2. Este es f de x1. Le voy a poner f1. No es el par ordenado, es el valor en f. F de 2. ¿Ok? Entonces me está diciendo que f de 1 es más pequeño que f de 2. ¿Verdadero o falso? Dentro de ese intervalo 0,5, yo observo que eso es una tautología. ¿Sí o no? A ver. Pregunto. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. Ya, sí lo ven. Es una tautología. Pero profesor, del lado de acá, no, solamente estamos visualizando del 0 al 5, que es lo que me dice la proposición. Del resto del gráfico, olvídense. La proposición B. La proposición D dice F es par y es acotada superiormente. ¿Verdadero o falso? A ver. Ok, ya que no responden. Esto de aquí, hasta aquí, es verdadero. 1. La pregunta ¿es acotada superiormente? ¿Tiene cota superior? No, ¿verdad? Esto de aquí es falso. 1 y 0. 1 y 0, porque había una i ahí. Me da entonces falso. Ok. Tercero, f de 8 más f de 0 es mayor que un medio. Un medio de f de menos 8. Ok, vamos a borrar acá. Bien. F de 8 está por aquí. Aquí está 8. Subo, me da este punto. Este punto me da este otro punto. Entonces, ¿cuánto vale f de 8? El valor que dice aquí, que ese valor dice 6, ¿no? ¿Sí? 6. Este es f de 8, que me da 6, ya que aquí tengo el 8. El f de 0, cojo el 0, subo a, aquí está f de 0. F de 0 me da 1. Por lo tanto, al hacer f de 8 menos f de 0, es como yo tener 6 menos 1, 5. Es rapidísimo. Rápido se realizan estos ejercicios, simplemente tengo que ver el gráfico, ver a dónde apuntan y pare de contar. Menos 8. Menos 8 está acá. Lo subo. B, me dio igual. Claro, porque es una función par. Por lo tanto, f de menos 8 sigue siendo igual a 6. Pero como a mí me dicen un medio, divido para 2 ambos miembros y me da 3. La pregunta que me está diciendo es entonces, ¿es 5 mayor que 3?
Esa es la pregunta. Verdadero. ¿Ya? Y la segunda y la última pregunta, ¿sí la pueden responder? ¿Cuánto será? La última pregunta me dice, dentro del intervalo -3, -1, vamos borrando esto. -3, o sea, aquí hasta acá, en este intervalito de aquí. Me están diciendo, si yo tengo un elemento x1 menor que x2, entonces f de x1 mayor que f de x2. ¿Esto de aquí es o no es la definición de función decreciente? Pero ojo, estrictamente. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo que acá arriba, no lo escribí, pero esto también es función estrictamente, es la definición, perdón, hasta acá, de función estrictamente creciente. Acá tenemos la de estrictamente decreciente. Con ello en mente, vean el gráfico, yo veo que va bajando, sí, correcto, verdadero. ¿Ya? Y así se resuelve este problema. Gráficamente, visualmente, y sabiendo los conceptos que ya ustedes conocen del libro. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pasemos a la siguiente. La siguiente me dice encontrar el dominio de una función. El dominio de esta función f, ya. Encuentre la imagen, el rango y los valores de que están allí, la intersección con los ejes ordenados. No me dan el gráfico a qué será igual, no tengo idea. Pero yo puedo visualizar mi dominio. A ver, díctenme el dominio. ¿Cuál será el dominio? Vamos que eso está rápido, fácil. Desde -1 hasta 5, no incluidos. Ah, ya, desde -1 hasta ninguno de incluido. -1 hasta 5 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Por los círculos que no están llenos, los círculos vacíos, me está indicando de que desde aquí hasta acá. Ahora, ¿estará o no incluido? No, no está incluido por los círculos vacíos. Imagínense el caso que, ¿qué pasaría si este hubiera sido círculo vacío en lugar de círculo lleno? Entonces, este puntito de aquí lo hubiera tenido que quitar de ese resultado que acabo de escribir, dominio de la función igual en intervalo desde -5 hasta 5. Habría que quitarle el 2. Pero como está lleno arriba y vacío abajo, no hay problema. Queda dentro. El rango. Vamos a borrar. Desde el -4 sin incluir hasta el 5, incluyendo. Ya, exactamente. Si se dan cuenta, el rango en cambio es en la vertical. El rango es en la vertical, pero yo veo aquí que está sin incluir e incluido. Y empiezo a subir y ¡ups! ¿Estás seguro que es de -4 hasta 5? Del -4 hasta el -1 sin incluir unión del 1 incluido sin incluir. Ya. Ahí sí. Entonces estamos hablando de -4 hasta -1, unión, incluido el 1, hasta el 4. Perdón, hasta el 5 era, ¿no? Ay. Hasta el 5, ¿no? Sí, 5. Ok, ¿está claro esto? Horizontal, dominio. Vertical, rango. Por lo tanto, los huecos que vean no se los coman. Yo sé que ya son las 2:14 y tienen hambre. Pero no se coman esos huecos. Ok, sigamos.
Siguiente. Este de aquí. Dice que f de 2 le voy a sumar 3 veces f de 0. Entonces voy a f de 2 aquí. ¿Me voy hacia arriba o hacia abajo? Bueno, el que está incluido es arriba. Así que me voy arriba. Y encuentro el punto 2,5. Ah, ya. Entonces en esta expresión, f de 2, bueno, aquí vamos a escribirlo. F de 2 es igual a 5. En eso tengo 5. Ok. F de 0. 0. Yo tengo aquí el par ordenado 0,1. Es decir, f de 0 es igual a 1 más 3 por 1. Ok. F de 1. Bueno, f de 1 está aquí. Subo. Y tengo aquí mi imagen en 2. Entonces, f de 1 es igual a 2. 2. Menos f de 4. F de 4 va hacia abajo. Tengo mi imagen en menos 3. Tengo el punto 4 menos 3. F de 4 igual a menos 3. Menos 3. ¿Cuánto me da esto? 8/5. 8/5. Así es. ¿Se ven? No es complicado, ¿no? Cuando ya tengo el gráfico. El único problemita quizás en el gráfico es tratar de ver exactamente si es que me da un valor en el rango, porque a veces, obviamente, cuando son curvas, las curvas no se visualizan bien. Solo que para problemas de esta índole, en una lección, en un examen, se suele colocar un valor que caiga justo en un valor que se pueda ver, por ejemplo, los que acabamos de ver. No le voy a poner que me dé un valor en 1/3, por ejemplo. El 1/3 usted lo busca, el 1/3 allí, como que más arribita puede ser, no. Se suele dar un valor que se pueda fácilmente ver de la gráfica. Y las intersecciones con el eje de las X y de las Y, bueno, pues las intersecciones sencillamente serían pares ordenados. Una intersección es esta, 0,1. ¿Y otra intersección? No hay. Entonces, la respuesta aquí sería igual al par ordenado 0,1. Si ven cómo los pongo con llaves y paréntesis. Porque si lo pusiese solamente como 0,1, lo más probable es que vaya a confundirse con un intervalo. En cambio, si lo pongo ahí dentro de un conjunto, yo estoy diciendo, esto de aquí es un elemento, el par ordenado 0,1. ¿Ya? ¿Preguntas? No. Bueno, siguiente. Este está un poquito más largo. Estamos hablando de una función de variable real, ok, está ahí mostrada, grafique f e indique el valor de verdad de las, bla, 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 bla. Bueno, en esta función, primero, ¿tengo alguna restricción? ¿Ven alguna restricción? Veo radical, veo divisiones para cero. Parece que no, ¿no? Por lo tanto, el gráfico me va a dar todo el eje de las X, todos los reales. Me dice que para menores que menos 3, entonces yo cojo de aquí para acá. Esto no es parte del gráfico, ya lo voy a borrar, sino para visualizar. Aquí va a trabajar X más 6. Ya. Por lo tanto, en la frontera, que también está incluida, X menos 3, X igual a menos 3 está incluida, aquí lo dice. Yo diría, cuando vale menos 3, lo meto en el X más 6 y me da más 3. Incluido le pongo una bolita rellena. Perdón, no es aquí, es acá al lado. Vamos borrando. Sí está claro, ¿no? Ya tengo ese punto. Ok, cuando X, y bueno, aparte de ello, deben de ser más pequeño que menos 3, cojan cualquier valor. Igual es una recta, las X más 6 siempre las funciones lineales siempre son rectas. Así que cojamos menos 5. Menos 5 está aquí y veamos a dónde va a parar. Menos 5
más 6, ¿cuánto es? Más 1. Así que está aquí. Ah, ya, entonces esta es mi recta. Y se va de largo hacia el infinito. Y más allá, como decía cierto personaje. ¿Ok? Sí, está claro. Entonces ya tenemos la parte de la primera. La segunda me dice que es una expresión cuadrática. Ahí estas expresiones cuadráticas. Bueno, vamos poniéndole datos. Primero con el valor de 3. El valor de 3 me da 6 menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 6 menos 9 me da menos 3. ¿Sí? Entonces estamos hablando de aquí. ¿Y por qué le pongo círculo? Porque no lo incluye. Vamos al otro extremo, a la otra frontera. Cuando vale 3, tengo 3 al cuadrado, el mismo valor. ¿Ve? ¿No? Parece que va a haber una paridad aquí. Entonces tengo en el otro extremo 3 al cuadrado 9, 6 menos 9 me da menos 3. Entonces estamos hablando de otro circulito acá que está vacío. Bueno, parece ser que como las funciones cuadráticas tienen esta característica, quizás me den el centro. Probemos para x igual a 0. X igual a 0 me da igual valor de 6. O sea que está acá. Y este sí lo dejo lleno, ¿ya? Porque va a ser parte de mi función. Ok. Como no puedo graficar más, pongámosle un dato más. Vamos para x igual a 1. 6 menos 1 al cuadrado, que me daría 5. O sea que estamos hablando de este punto. Y luego, menos 1 para poder graficarlo mejor todavía. Menos 1 al cuadrado, 1. 6 menos 1, 5. Ah, entonces ya sé para dónde va el cuadrado. Si quieren, pónganlo para el valor de 2, para tenerlo mejor la curva. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 al cuadrado, 4. O sea que siempre va a ser 6 menos 4. Entonces, cuando x igual a 2, me da 2. Cuando x igual a menos 2, me da 2. Así que más o menos el gráfico iría así. Ups, bueno, ¿ya? ¿Está claro? Si ustedes quieren hacerlo mejor, pues póngale más puntos. Y para x mayores que 3 me dice que vale 6 menos x. Veamos. Ah, aquí faltó una expresión. Pongámosle aquí mayores iguales, ¿ya? Aquí le faltó un dato. Que si no me equivoco fue cuando lo copié. Bueno, entonces 6 menos x, para el valor de x igual a 3, que es la frontera, yo lo meto en 6 menos x, 6 menos 3 me da 3. Así que está aquí. Cojamos otro valor, por ejemplo, cojamos el 5, dos posiciones más allá. 5 lo meto ahí en 6 menos 5 me da 1. 1 aquí. Trazo una recta. Y oh, sorpresa, ¿qué observan ustedes de esa expresión? Bueno, es función par. Sí. Sí. Entonces la respuesta en la A sería falso y en la E sería verdadero. Así de sencillo. ¿Ok? La opción B, el rango de F, el rango. Ah, el rango. Veamos cuál es el rango. El rango va a todo lo que está en la vertical que cubra. Si usted lo ve desde el lado izquierdo, lo ve desde el lado derecho, yo voy a ver que todo esto tiene valores de rango. ¿Y desde dónde hasta dónde va? El rango de, bueno, F se llama, va desde, mejor cambiar el color. Va desde, va desde el infinito, ¿hasta qué valor? Hasta el 6. ¿Incluido o no? Sí, incluido. Incluido. Ojo, incluido. ¿Ya? Porque llego hasta ahí. Cuando x igual a 0 me da un valor de 6. Entonces, si va incluido, veamos. ¿El B es verdadero o falso? Falso.
Falso, así es. El C, f es creciente en el intervalo menos 4,1. Este es menos 4 y este es 1. ¿Creciente o no? Verdadero. ¿Seguro? ¿En todo el intervalo es creciente? Falso. ¿Por qué? Falso. Es decreciente en el intervalo 0 al 1. Porque a partir del 0 empieza a bajar. Ya, eso por un lado, pero observen otra cosa que no se dieron cuenta también. Si yo cojo un valor aquí de x1, voy a generar un f acá, ¿sí? Y si yo cojo un x2 acá, ¿sí o no que x2 es más grande que x1? Pero observen a dónde apunta el valor de f de x2. Pese a que parece que va creciendo, aquí se me cae la función. Y acá abajo vuelve a crecer. Por lo tanto, si yo tengo un punto a la izquierda de esa discontinuidad y a la derecha de esa discontinuidad el otro punto, no voy a tener una función creciente. ¿Ya? Esta función es creciente es, si yo digo desde aquí hasta acá. Aquí es creciente. Perdón. ¿Cuál era la? Hasta el menos 4. No, sí, menos 4 está ahí. Luego puedo decir que también es creciente desde aquí hasta acá. Pero de aquí a acá es decreciente. Va en picado. Entonces esto de aquí es falso. El último, el dominio de f es el intervalo desde 0 hasta infinito. Falso, ¿no? Porque me dio todos los... Todos los reales. Me dio todos los reales. Así es. Y con eso hemos terminado la clase. ¿Tienen alguna pregunta para aprovechar los últimos minutitos? 3 minutos antes de que acabemos. ¿Están todos bien ubicados? ¿Sí? Profe, ¿cómo hizo la función de 6 menos x al cuadrado? De 6 menos x, ya, la de acá. Es simplemente reemplazo. Como yo sé que la función va desde menos 3 hasta 3, yo cojo el primer valor de menos 3, el último valor de 3 y veo cuánto vale. 6 menos 3 al cuadrado me da menos 3. Y 6 menos 3 al cuadrado me da menos 3. Entonces yo ya grafico este y grafico el de acá. ¿Sí ven? Es ir poniendo puntos nada más. Por el momento, ya cuando veamos ya los gráficos propiamente dichos, ya no es poner puntos, sino, ya este gráfico es este, que se ha desplazado a la izquierda, se ha desplazado a la derecha, se ha ido para arriba, para abajo, se ha ensanchado, se ha comprimido, qué sé yo. Todo eso lo vamos a ver después. Por el momento solo reemplazo nada más. Entonces con x igual a 0, yo tengo 6 menos 0 al cuadrado me da 6. Entonces el punto pasa por acá arriba. Lo mismo hago para 1, para menos 1 y voy construyendo los puntitos. Para 2 menos 2 creo que me daba aquí si no me equivoco. Y ahí ya con esos puntos simplemente procedo a graficar. Bueno, ustedes grafican mejor que yo. ¿Ya? Esa es la manera y de hecho esa es la manera que hacen las computadoras. Las computadoras internamente no tienen a un monito por ahí que está resolviéndole los problemas a la computadora. La computadora lo hace punto por punto. ¿Y cómo lo hace? Pues metiendo en esa cajita F que le dice a la máquina, oye, ¿sabes qué? Para este valor de X, pon F acá. Y pone punto.